Hola, gracias por estar en Sofi TV, el primer programa de divulgación científica de televisión por internet de Sofimanía, el primer portal de divulgación de humanidades y ciencias del Perú. Está con nosotros Eduardo Villanueva, a quien doy la bienvenida. Él es profesor del Departamento de Comunicaciones, Eduardo Villanueva Mancilla. Y vamos a hablar hoy día de la ley Chejade, este famoso proyecto de ley que Eduardo ha escrito un artículo acerca de esta ley, llamándola aberrante y también diciendo que por ahí se trata de una suerte de ciberpánico de repente que ataca a personas que, pueden tener algún tipo de, digamos, de temores auténticos, pero que de pronto a la hora de hacer una ley complican más las cosas de lo debido, ¿no? Cuéntanos rápidamente, para empezar, ¿cuál es el kit del asunto aquí en el tema de la ley Chejade? Primero que nada hay una cuestión que quiero aclarar, o sea, eso no es una discusión legal, o sea, hay aspectos legales de si esto es compatible con la legislación peruana, etcétera, que hay personas más indicadas que yo para discutirlas. Esto tiene que ver más bien con cuánta lógica en sí misma pueda tener una ley como esta, ¿no? En términos del impacto que pueda tener realmente en el consumo de pornografía por menores de edad. Claro, se supone que, digamos, el objetivo de esta ley sería minimizar el consumo de pornografía, impedir el consumo de pornografía por infantil. Menores de edad, ¿no? Por menores de edad. O sea, claro. Porque la idea es, si bien es reprimir en el proyecto de ley de ciberdelitos, ¿no? Que también se ha presentado hace poco una iniciativa de la presidencia del Consejo de Ministros, tiene artículos sobre pornografía infantil. El proyecto Chejade es casi una copia de un proyecto británico que está circulando ahora en el Parlamento británico, que plantea que los menores de edad no deben tener acceso a la pornografía. Ok, entonces no estamos hablando de material de pornografía hecha con menores de edad, sino todo tipo de pornografía. Que ningún menor acceda a algún tipo de pornografía. Exactamente. Técnicamente hablando, esto no es incorrecto en la medida en que es ilegal la venta, ¿no?, de pornografía a menores de edad, como también es ilegal la venta de alcohol o la venta de tabaco. Técnicamente hablando, la pregunta es si es que esto va a funcionar. En términos técnicos me refiero de Internet, ¿no? Claro. A diferencia, igual como pasa con el alcohol y con el cigarrillo, donde se crean mercados negros. Porque hay muchos lugares donde no se vende tampoco. No, por supuesto. Y no solo eso, sino que además, en realidad, es relativamente sencillo encontrar formas de pasar por encima de los controles y de los niveles de seguridad, incluso a nivel nacional, ¿no? Ya. Y los únicos lugares en donde de alguna manera se ha creado lo que podríamos llamar una ciberinfraestructura que efectivamente bloquea el paso de ese tipo de contenidos son países altamente autoritarios, en donde todo el tráfico de Internet es filtrado. China, Irán. Así es. Y que de hecho, y eso me parece tristísimo, se colocan como ejemplos en el proyecto de Chejade. En el proyecto de Chejade. Aparecen ahí como ejemplos, ¿no? Porque países como China, Irán, Cuba, Corea del Norte, ¿no?, han logrado impedir esto. Digo, claro, ¿a costa de qué? ¿no? Claro. Entonces tienes una dimensión técnica que es bien delicada y que en realidad hay una serie de maneras de pasar por encima, y yo creo que cualquier persona mayor de 60 años en el Perú ahora, ¿no?, digamos de clase media para arriba quizás, pero mayor de 60 años, ha pasado por etapas en donde existía la pornografía en distintas formas, como quieras entenderla, ¿no? Existía la pornografía e incluso estaba prohibida, y entonces se creaba pues una demanda alrededor precisamente de eso, del hecho de que estuviera prohibida, ¿no es cierto? Revistas, cine, la circulación de este tipo de material como algo, digamos, clandestino, ¿no es cierto? Y que más bien fue el proceso de desprohibirla, o sea, de permitir el acceso, lo que luego de un plazo relativamente corto, a comienzos de la década de los 80, ¿no?, en el que hubo mucho consumo en cines, etcétera, luego pasó a ser una cosa marginal, ¿no? Con Internet hubo un cambio, sin duda, pero no es pues que sea una de esas cambio en el sentido que es más fácil el acceso. Claro. Porque, claro, la pornografía en los años 80 y buena parte de los 90 era una cuestión a la cual tenías que conseguir un sitio donde alquilar un videocassette, si tenías videocasetera en tu casa, o conseguir que alguien te trajera cosas o comprar. Todo creaba una serie de incentivos perversos para no hacerlo, ¿no? Porque exposición, etc. La Internet te permite consumir sin que nadie se entere que estás consumiendo. Entonces, sí, ahora, ¿qué es pornografía en ese sentido? Viene otro rollo enorme. ¿Qué es eso? Porque ¿sexo explícito? Okay. La ley no lo dice. Dice que va a crear un comité de pobres personas cuya tarea va a ser decir qué es pornografía.
Ya. O sea que todo, digamos, todo material pasaría por sus ojos, por su vista. Exactamente. Por su visto bueno. Ahora, claro, el asunto está en que una de las cosas que sí efectivamente ha ocurrido gracias a Internet es que la abundancia de pornografía no solamente es en cantidad, sino en variedad. Entonces hay niveles hay niveles brutales, ¿no? de diversidad en el contenido pornográfico disponible. Y esto es relativamente sencillo de ver en la computadora de cualquier adolescente, ¿no? Claro. Donde aparece ese contenido y que efectivamente es... Ok, para nosotros, aquellos que pensamos que las libertades son importantes de defender y preservar y que no seguimos un modelo China, qué sé yo, Irán, Cuba, etcétera, ¿cuáles son las soluciones? Bueno, que no seguramente no serán al 100%, pero... Es que hay un problema... Por la experiencia internacional, claro, ¿qué cosa hay? Yo siempre recuerdo... Útil. Yo siempre recuerdo la impresión que me dio a mí hace más de 20 años, la primera vez que estuve, por ejemplo, en Holanda, ¿no? Que es uno de esos países en donde, o en Dinamarca, ¿no? Donde la pornografía se compra como cualquier otra cosa en cualquier lugar, ¿no es cierto? Ya. Y donde sin ninguna vergüenza, digamos. Sin ninguna vergüenza y sin que haya además pues unas... sanción. No solo eso, si es que tampoco son países en donde abunden pues los sátiros y los criminales sexuales y o sea, abundan en los países donde hay mucha represión. Claro. ¿No? Claro. O sea, más bien la represión lo que hace es patologizar una serie de comportamientos que normalmente podrían canalizarse de otra manera. Porque finalmente, vuelvo a mi pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es pornografía y por qué tendría que ser prohibida, por último? O sea, porque se entiende que los menores, así como todo tiene un momento y una edad y una etapa, tienen que tener un acompañamiento, qué sé yo. Exactamente. Pero aún así, ¿es necesariamente dañino, nocivo? Es que ahí se crea la ilusión de que si tú ocultas algo no va a pasar nada con ese algo, ¿no? Es decir, en vez de tener que discutir sobre sexo con tus hijos, desapareces el sexo. O sea, como si eso fuera suficiente para desaparecer la inquietud. Yo soy de una generación, por ejemplo, en la cual eso comenzaba a ser cuestionado por mis padres, ¿no? Pero había otros que no. Había otros que tenían definitivamente esa cuestión. Y entonces, claro, enfrentar el tema de la sexualidad era complicado. Claro. Y lo mismo yo creo que está pasando ahora. Es decir, es un tema que hay que discutir, sobre todo cuando hay un componente de hipocresía, porque los padres sí consumen. Claro. ¿No? Entonces entonces por un lado, tú que eres un experto en todos estos temas de redes y de software y qué sé yo, por un lado está clarísimo que los padres tienen una responsabilidad que no se la pueden delegar totalmente ni al Estado ni a nadie más. Pero del otro lado, tecnológicamente, ¿qué herramientas existen para no tener que pasar una ley como esta? Lo que pasa es esto, la gran mayoría de proveedores fácilmente identificables de pornografía funcionan con protecciones legales ya claras, es decir, le colocan información a los posibles consumidores diciéndoles no puedes entrar si eres menor de edad. Ya. Y el grueso del contenido además está protegido con pagos. Entonces, si no tienes acceso a una tarjeta de crédito no puedes acceder a él. Ya. El punto está en que lo que los chicos que no pueden pagar por la pornografía consumen está en un montón de lugares que son muy difíciles de rastrear e identificar. Entonces estás hablando de bloquear una cantidad alucinante de lugares simplemente por la posibilidad de que haya sexo. Ya. Y no necesariamente lugares donde solo se ponga sexo explícito. O sea, puede ser un blog, o puede ser, por ejemplo, un foro, ¿no? En el cual se discuta sobre, por decirte, autos, ¿no? Yeah. Como es un tema masculino, entonces también tiene una sección de chicas. Yeah. Y por presión de algunos patas, deja de ser solamente chicas y comienza a haber pues menciones pornográficas y comienza fotos, videos y cosas lo que sea. Entonces, ¿qué haces? ¿Bloqueas todo? Ahí hay pornografía. Claro. ¿No? ¿Y qué otros peligros hay si pasara esta ley Chejade? O sea, por un lado, claro, la imposibilidad de llevar a cabo un registro, un empadronamiento. El registro excesivo es uno de ellos, el registro equivocado es otro, es decir, que por ahí se utiliza alguna herramienta automática que termine bloqueando, qué sé yo, la Wikipedia porque se habla de sexo o hay imágenes que podrían ser entendidas como sexuales. Pero además hay otra noción mucho más seria, que es la idea de que en realidad hay cosas que son tan peligrosas que vale la pena sacrificar otras por ellas.
¿no? Entonces bloqueamos todo el contenido sexual, toda la pornografía de internet porque es peligroso para los menores de edad. Es más, obligamos a que los adultos tengan que decir yo quiero ver pornografía para que se te levante el filtro, que esa es otra característica. Con lo cual tu libertad de hacer lo que tú quieras con tu sexualidad se cuestiona. Claro, ya estarías, digamos, en una lista de empadronado como... Exactamente, entonces en el INEI va a salir también un número, ¿no? ¿Cuántos peruanos ven porno? Claro. De acuerdo a los que se han declarado. Entonces, el problema está en que ya abres una puerta, que honestamente yo creo que es peligrosísimo abrir. ¿Qué le recomendaríamos rápido? Nos queda 40 segundos a Omar Chejade para que rectifique este... Yo creo que la ley urgente, desesperadamente urgente en el Perú, a la cual él debería dedicar todos sus esfuerzos, es una buena ley de educación sexual. Una buena ley de educación sexual. Esto de acá enfrentaría todos estos problemas, es decir, la sobrevalorización del acto sexual como algo físico y de dominación masculina, por ejemplo, versus el acto sexual como lo que debe ser, es el tipo de tópicos que se estudian en la educación sexual. La protección de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes, cómo protegerse sobre el sexo. ¿Quieren tener sexo? Bacán, que lo tengan, pero que se sepan proteger. Cuestiones que se ha decidido, que el Estado peruano ha decidido abandonar al retirarlas de la educación secundaria. ¿Y que creen que sacando una ley como esta restrictiva va a esto es ridículo. Es decir, con eso lo que vas a hacer es complicar. No hay educación sexual y conviertes a la pornografía en algo deseable porque está prohibido, es lo peor que puedes hacer. Y saldrá por otro lado, pues. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Bueno, Eduardo, muchas gracias por estos alcances. Como siempre, seguiremos en la campaña contra este tipo de leyes que atentan contra las libertades. Muchas gracias por la invitación. Y contra la educación y la cultura, finalmente. Así es. Gracias. Venga. Volvemos.